Viene para el 2039 o 40 una raza muy peligrosa que va a querer exterminar a la gente de la Tierra. Pero sin embargo ya ha habido análisis que dan como válidas a las primeras momias descubiertas, a las originales del Cusco. Es la primera vez que una esfera que se ve flotando cae y aterriza, recogida por un campesino. Y la luz se convierte en una esfera metálica, que yo sentía que esta cosa me estaba analizando de pies a cabeza, como que estaba metiéndose dentro de mí. La esfera de Buga y las momias de Nazca son dos casos muy importantes en el mundo de la ufología. Y el día de hoy ha venido Mario Segarra para contarnos cómo estos dos casos particulares son tan relevantes para demostrar que la vida extraterrestre realmente existe. Ustedes lo pidieron, ustedes querían que vuelva al podcast y acá está el señor Mario Segarra para hablarnos de estos dos temas. Gracias. Gracias, Mario, Jorge. ¿cómo estás? Bien, gracias. Agradecido por esta nueva invitación y espero, siempre como dije la vez anterior, estar a la altura de las circunstancias en esta segunda vez. Contexto para la gente que nos está viendo ahorita y no tiene ni idea qué cosa es la esfera de Buga. La esfera de Buga, como su nombre lo indica, es una esfera que ha caído, es una esfera metálica, y Jaime Maussan, que es un ufólogo mexicano muy renombrado, ha liderado un proyecto para investigar la esfera y determinar si es humana o es alienígena. Entonces, con este contexto quiero preguntarte a ti, Mario, ¿qué está pasando hoy en día con la esfera de Buga? Yo he estado siguiendo desde el inicio esto de la esfera, la forma como Jaime Maussan, que es el principal investigador que está a cargo de esto y que ha involucrado a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es casi el equivalente a San Marcos acá, una universidad seria. Conozco algunos por internet, algunos de los científicos, de que Rodolfo Garrido, que es muy amigo mío también, y yo creo que sí están llegando a conclusiones muy interesantes sobre el interior de la esfera. Pero hay una cosa que te quería comentar. Han habido muchas caídas de esferas en el mundo. Sí, antes de la expansión. Y las caídas de las esferas, las primeras caídas están en los años 40. En el desierto de Womer en Australia, en el desierto de Gobi en Siberia, en el Tíbet, en el desierto de Nevada en Estados Unidos, en Atacama en Chile. Tú te pones a pensar, si han caído esferas que han sido recogidas, pero en los años 40, si nosotros hacemos la analogía con el tiempo de la astronáutica, recién la carrera espacial comienza en el 55. Entonces, ¿de dónde salieron estas esferas metálicas que cayeron en los años 40? No correspondían entonces a ese tiempo, a ese lugar. ¿Y son similares? Son similares. Algunas un poco más grandes, metro y medio. Dicen que ha habido hasta de 3 metros de diámetro. Lo gracioso es que por esas épocas había gente que decía, escépticos, que decían, son pedazos de repuestos de congeladores y refrigeradoras que caen del cielo de repente de algún avión. Pero en todo el planeta que caigan condensadores de refrigeradores era difícil de creer. Definitivamente yo pienso que incluso ahora me haces acordar, en grabados del siglo XV, hay grabadas estas esferas en incunables de la Edad Media, de los monasterios. Encuentras, por ejemplo, unos sacerdotes rezando y unos aparatos como esféricos, con rayas y con símbolos. Parecidos, pero esto es del siglo XV. Entonces, quiere decir que esto está desde hace mucho antes. Y definitivamente esa tecnología no es del tiempo del siglo XV, sino que probablemente creo que son sondas, aparatos de acumulación de información, recesión de información. Yo tengo un caso de una esfera parecida en Perú, de un señor que estaba manejando su camión, dirigiéndose hacia la selva, llevando verduras, frutas, y tenía a su ayudante echado encima del cargamento, como para evitar que se roben, ¿no? Y pasando una parte de un cerro, aparece una luz, y la luz comienza a acercarse a la par del camión. Y luego el señor el que está encima, ve que la luz se convierte en una esfera metálica. Y la esfera metálica, él se ve en un momento reflejado la posición que él estaba en la misma esfera. Y entonces él me llegó a decir, señor Segarra, era como que yo sentía que esta cosa me estaba analizando de pies a cabeza, como que estaba metiéndose dentro de mí, como que me escudriñaba la mente, el cerebro, el cuerpo, no sé. Me sentí mal, como que invadido. Eso habrá durado 2-3 minutos y después la esfera se apartó y se fue otra vez hacia el cerro. Son, para mí, ¿no?,
sondas o aparatos que recogen información de todo el planeta. Y el testimonio te llegó a ti, es decir, Sí, me llegó la a mí. persona te contactó para explicarte. Sí, lo que me gusta es que es válido porque es un simple trabajador, un camionero, un ayudante de camión, que no pues están acostumbrados a leer ciencia ficción o ese tipo de cosas, ¿no? Sino que me dan la sensación a mí de que en la selva y en la sierra, más que en la costa, sobre todo en la selva y la sierra, ocurren hechos como estos muy interesantes. ¿Y existe evidencia de que estas esferas también han estado en nuestro país? Sí, porque hace 4 años cayeron en Puno y Cusco 4 esferas. Okay. Y esto yo me acuerdo que hablé con un periodista puneño que me dijo él había ido a una zona tipo salar, habían caído 3, una había caído en el Cusco, me dice las 3 fueron recogidas por la Fuerza Aérea, todas fueron recogidas y las llevaron al CONIDA, que están donde están actualmente, en el Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Aquí, En Lima, en la avenida Aramburú. Cualquiera que es periodista puede ir a indagar por ellas. Ellos en un principio dijeron, los científicos del CONIDA, porque dice que es una unidad que ahora trabaja con la NASA conjuntamente, ellos dijeron que tenía una escritura medio extraña que podía ser cirílico, pero no lo comprobaron y dijeron podrían ser sondas rusas, pero Rusia, que yo sepa, no ha reclamado esas esferas. Esas esferas continúan ahí guardadas en el CONIDA hasta el día de hoy. ¿Y por qué recién Jaime, por ejemplo, Jaime Maussan, para los que no sepan quién es una persona muy importante del mundo de la ufología en México? Un pionero. ¿Por qué recién comienza a tomar una esfera de este tipo e investigarla? Porque creo que es la primera vez que una esfera que se ve flotando cae y aterriza, recogida por un campesino. Ese campesino se la lleva a la casa, creo, de un hacendado, y el hacendado tomó contacto con Jaime Maussan. Jaime Maussan viajó a Colombia y como tenía todo el rastro ya de que era una esfera original que había venido del cielo, se la llevaron a México a analizarla. A mí me parece muy interesante porque hay un montón de personas que están metidos en el mundo de la ufología, sí, muchas, incluso en el mundo paranormal, que están a favor y otras en contra de la esfera. Muchas dicen que no es verdad y otras dicen que sí es verdad. Claro. Entonces hay mucha información al respecto de las esferas de pero cuando hay ya un análisis con tomografía, con ultrasonidos donde revelan creo que microcircuitos o cómo se llama, fibra óptica de muy alta tecnología, y que hay un interior hueco que se mueve, que no saben exactamente, no se ve la tomografía o en el ultrasonido de qué consiste ese hueco vacío, o sea, es todavía un material desconocido para la ciencia. O sea, cuando tú analizas, tienes el objeto, lo comienzas a analizar, comienzas a sacar, digamos, cosas extrañas. Entonces, definitivamente, ese es un análisis científico. Los que niegan, justamente niegan por negar. O sea, no han ido al sitio, no han ido a la universidad, a pesar que está dice ellos, a disposición de los datos de toda la gente. Pero siempre hay en el mundo, tanto en la parte como en las momias de Nazca, igualito, ¿no? Hay gente que, yo he seguido este tema 7 años de las momias. He visto los análisis de la Universidad de Rusia, de la Universidad de Melbourne, de la Universidad de California, de la UNAM, y todos sacan, por ejemplo, que es un 40% de ADN desconocido. Si todas las universidades llegan a la misma conclusión, es que es real el tema. Claro, vamos a justo también a tocar el tema de las momias, pero antes quiero preguntarte acerca de la esfera. Entonces, lo que yo tengo entendido, por ejemplo, acerca de la esfera, es que mucha gente dice que supuestamente las investigaciones no son hechas por entidades serias, y tú me dices que no es así, que no, la UNAM es una entidad demasiado seria. O sea, es la universidad estatal más importante de México y una de las más importantes de América Latina. Ahora, tú que estás ahorita metido mucho en este tema, ¿qué se espera entonces de la esfera? Es decir, ¿qué intención tiene Jaime Maussan con las investigaciones que se hacen? Lo que los científicos están tratando de hacer es recrear la levitación de la esfera, porque dice que esta tiene una energía propia. Claro, porque tú para tener una energía de levitación tienes que tener un motor, una energía, un principio de energía para poder elevarte. Entonces, ahora, ¿de dónde viene esta energía? ¿Es eléctrica? ¿Es plasmoide? ¿Es electricidad electrostática? No se sabe todavía. Están justamente en ese proceso de tratar de revertir el mecanismo de la esfera para hacerla volar. Y de acuerdo a eso se llegará a otras conclusiones, ¿no? En pruebas de vacío probablemente. O sea, pero van a tener que tomarse un tiempo, ¿no? ¿Y tú crees, por ejemplo, que de repente este tipo de esferas tienen un propósito? Sí.
recolectar información. Yo creo que se han estado desde el siglo XV, como te hablé, de que hay grabados donde se ven estas esferas en zona de monasterios, ¿no? Yo creo que han estado siempre. Incluso hay un grabado donde dice Nuremberg, ¿no? Dice que hubo una batalla en los cielos y se ven esferas, triángulos, cuadrados, cilindros, ¿no? Entonces, quiere decir que esto ha ocurrido siempre. O sea, el fenómeno ovni ocurre probablemente desde que estamos en este planeta. Está reflejada también en las pinturas de Tassili, en los murales de Valcamonica en Italia, en África del Norte, en Mali, o sea, hasta en Sudamérica, ¿no? Hay pruebas de que, y las leyendas que hablan, vinieron los dioses en esferas voladoras, en huevos voladores, en pájaros de metal, ¿no? Y vinieron a traernos el conocimiento, y luego que nos dieron el conocimiento se fueron en esos aparatos prometiendo volver algún día a encontrarse con nosotros. Y quizás estamos en ese proceso final del reencuentro cósmico, ¿no? Yo creo que si la esfera le pertenece, por ejemplo, a una civilización o raza no humana, me imagino que también ellos tendrán conocimiento de que la esfera está siendo estudiada, ¿no? Sí. Y quizás ellos, yo pienso, ¿no? Tú mandas, es como un dron, ¿no? Tú mandas un dron para analizar una zona, una cueva, para que tú no entres en peligro, ¿no? O un pozo profundo, o una caverna. Entonces, tú obtienes información con eso. Si eso es capturado, entonces, bueno, tú tienes un repuesto, puedes hacerlo. Entonces, quizás ellos a propósito, es una especulación mía, están dejando que caigan estas esferas para que la gente lo recoja y llegue a la conclusión de que en realidad no estamos solos, nunca hemos estado solos. O sea, por eso te digo, si en los 40 caían estas esferas y mucha gente decía son desechos espaciales, pero la astronáutica recién comenzó en el 55. Eso que era de los 40, eso no pertenece a... ¿De quién era? No se sabía. O decían que eran repuestos de refrigeradores, pero vaya, hay refrigeradores en todo el planeta que caen del cielo. Claro. Muy difícil, ¿no? O sea, muy complicado. ¿No crees que de repente los gobiernos, a pesar de que Jaime pueda conseguir que la esfera levite o que la información que justamente... O sacar la información que ha acumulado. Que ha acumulado y él realmente diga, miren, las pruebas están aquí, ¿no? Sobre la mesa. Yo creo que también es probable que al final termine siendo un tema que se apague por los grandes gobiernos, ¿no? Porque podría meter mano y decir, claro, esto termina acá y nadie sabe más del tema. Claro, y la misma prensa que tú sabes ahora, pues la prensa de señal abierta está controlada definitivamente. Controlan, dosifican la información, la filtran, la pasteurizan, entonces nunca llega a la gran masa la verdadera información. Por eso dicen que en realidad esta información debería ser abierta por el mismo gobierno americano y todos los gobiernos del mundo que sabemos, los rusos, los chinos, todos ellos tienen pruebas de la existencia extraterrestre. Sabemos que el Pentágono está sacando, ahorita que estamos hablando, sigue sacando videos desclasificados del mismo Pentágono. Hasta ahora no he visto de repente que el gobierno mexicano haya intentado frenar esta investigación, ¿no? No. Lo han dejado que haga lo que él desea. Y ha pasado algo más, que en la UNAM han ido gente con un senador, creo que uno o dos senadores norteamericanos, interesados en el tema. Mira, senadores norteamericanos. Ha ido Stephen Greer, el famoso doctor de la desclasificación de los 2001 norteamericana, que fueron 200 testimonios de oficiales de inteligencia militar que declararon que hay ovnis en el territorio americano y que también hay secretos que el gobierno ha guardado. Y ha ido el abogado principal de la desclasificación ovni, un abogado, no me acuerdo del apellido, pero muy notable. O sea, 4 gentes notables de Estados Unidos han ido a averiguar sobre la esfera de Buga y están convencidos de que sí es una cosa real. Entonces, que sí es verdad. Sí es verdad, sí. El doctor Greer lo ha dicho. El doctor Greer es muy escéptico. Como médico, él también requiere pruebas. Entonces, y también los congresistas, ¿no? Entonces, yo creo que si se han interesado para viajar hasta Ciudad de México, hasta Distrito Federal y ir a la UNAM, es porque hay algo importante detrás de la esfera de Buga. De repente yo especulo que podría ser una información que está siendo descifrada para el mundo. De repente es una advertencia, de repente es un mensaje para el mundo que estamos viviendo tiempos muy fuertes y que probablemente el gran contacto, que es lo que a mí me dijeron videntes aquí, contactados en Perú hace unos 15 años,
Me dijeron que el gran contacto va a ser entre el 2025 y el 2039. Esa es la fecha del gran contacto y de otras cosas muy fuertes que va a pasar la humanidad. Yo he escuchado lo mismo sobre esto. Yo he escuchado en muchos podcasts o medios de comunicación que hablan sobre esos temas. Muy interesado. Yo he estado viendo que sobre estas especies de como que de predicciones, ¿no? Predicciones, sí. He escuchado de que justamente son años muy importantes para el contacto extraterrestre. ¿Qué va a pasar? Lo que me dijeron a mí. Sí. Ya, este muchacho que fue a mi casa, que era un contactado de Chosica, hombre sencillo, vigilante de una empresa, me dijo que él se contactaba de los 17 años. Bueno, ya tendría para ese tiempo 21 o 22, ya habían pasado 5 años de experiencia. Fue bien raro porque, no sé, yo no te lo conté la vez anterior, pero te lo voy a contar ahora. Él va a mi casa, yo estaba solo, creo mi familia había viajado, creo, al norte para ver, creo que el Festival de la Marinera, era verano, en Magdalena vivía todavía. Y bueno, él se presenta, le doy un lonchecito, un desayuno para que se ponga cómodo. Y de repente él se para y mira la ventana, ¿no? Entonces me dice, ¿qué sucede? Le digo yo, en 15 segundos va a haber un temblor. Entonces, y él comenzó a contar de 15 para 0, ¿no? 15, 14, 13, y cuando llega a 0, toda la casa se comenzó a mover. Yo me asusté, pues ya el corazón se me fue hasta el piso, ¿no? Yo dije, ¿quién es este personaje que ha entrado a mi casa, no? Ahí yo le creí. Entonces dije, a ver, siéntate y cuéntame, ¿cuál es esa profecía? Bueno, entre el 2025 y el 2028 es la fecha del supuesto gran contacto. Todas las naves gigantes bajan, se presentan tal cual estas 200 razas que dice que van y vienen de la Tierra, recolectando información, van a bajar a declararse a todas. Dice que a pesar que va a haber oposición militar, oposición política, ellos se van a presentar casa por casa. O sea, no va a haber necesidad de que ellos se presenten en un solo lugar. Casa por casa se van a hacer como proyecciones holográficas y van a hablar durante unos minutos a cada familia en la Tierra. Luego de eso, viene el proceso en que ellos nos ayudan a curar todas las enfermedades de la tierra. Me dijo también toda la parte económica ya no va a ser necesaria porque ellos crean con su mente toda la materia que es posible. Cualquier cosa que tú desees, ahí la tienes materializada. Tercero, que todo el aspecto como ya te van a enseñar a hacer telepatía, mensaje a distancia, prácticamente ya no vas a necesitar abogados ni curas, ni nada. O sea, todo eso desaparece. Y de ahí para adelante hay un periodo de unos 5 o 7 años de edad de oro. Pero luego viene, ellos mismas, estas 200 razas, nos dicen, van a prepararnos. Porque van a decir, tenemos que prepararlos a ustedes dándoles unas armas que nosotros hemos diseñado e inventado, que son muy poderosas. ¿Por qué? Porque viene en unos 10 o 15 años más, para el 2039 o 40, una raza muy peligrosa que va a querer exterminar a la gente de la Tierra. Y somos las 200 razas más ustedes, vamos a hacerle frente a esa raza peligrosísima que dice que son algo así como reptiloides, insectoides. Y dice que va a ser una guerra en el mar, en la tierra y en el cielo y en el espacio. Entonces yo le digo que una guerra así tipo intergaláctica, de todo, señor, de todo. O sea, y eso, ¿y cómo termina? Va a morir mucha gente, van a morir muchos aliados, pero vamos a ganar la guerra. Y ahí termina todo. Y esto se lo dijeron a este señor. A este muchacho. Una gran pregunta. ¿La esfera de Buga es entonces la máxima prueba moderna de la existencia de otras razas que no son la humana? Sí, yo creo, y tienen mucha información acumulada, no solamente creo, mira, esta especulación, no solo de la Tierra, sino de todo el sistema solar de repente. Por eso digo, nosotros tenemos acá en el CONIDA, en Lima, acá en Aramburú, 4 esferas que las tiene la Fuerza Aérea. No se ha hecho el análisis a esas esferas como lo está haciendo México. ¿Por qué no nos animamos a hacer los análisis internos? De repente descubrimos sorpresas increíbles para el Perú. Otro tema que Jaime Maussan toca mucho y que también nos involucra a nosotros como peruanos es el tema de las momias de Nazca. Hay mucha información al respecto.
falsa, verdadera, incluso información que se entremezcla y no se entiende con mucha claridad. ¿Tú qué sabes al respecto de estas momias? Porque al igual que la historia de Buga, hay mucha gente que conozco que está vinculada al mundo de la ufología, de lo paranormal, que está a favor y en contra, ¿no? Hay como que dos grandes, es una gran división. En realidad, los que están en contra es una multinacional periodística que nunca, teniendo una sección científica, nunca analizó ninguna de las momias. Solamente desde fuera dijeron que eran falsas. Ninguno de sus periodistas nunca estuvo con los señores del Cusco, los señores de Nazca, nunca vieron las verdaderas momias. Se vieron unas momias dadas por el Ministerio de Cultura, que ese es un tema bastante truculento, porque dice que algunos dicen que fue un invento del mismo Ministerio de Cultura, poniendo unos muñequitos pegados con cola sintética, que eso sí es verdad, pero fueron llevados al Museo de Historia Natural. Pero ahí hay un problema. El Museo de Historia Natural da un primer, así a la vista, ¿no? Son falsos. Pero se veía a la vista que eran falsos, ¿no? Pegados con cola sintética, con palitos de ¿cómo se llama? Espátulas de helado. Se notaba que era falso. Y eso, pero se tomaron de ese tema para decir que todo el resto de las momias que nunca analizaron era falso. Es lo que te digo, lo que pasó con las famosas piedras de Ica de los años 70, las famosas 14.000 piedras del doctor Cabrera. Nunca se analizaron. Lo único que se hizo fue acusar al señor Cabrera, que ya falleció hace muchos años, de fraude, y que su campesino, su proveedor de las esferas, que era el señor Basilio Chuya, ya fallecido, fue apresado durante 5 días, era analfabeto, no sabía leer ni escribir, y lo mantuvieron incomunicado 5 días y le pusieron al 5.º día un papel en blanco. Dijeron, tú vas a poner acá tu huella y vas a decir que tú fabricaste bueno, así cualquiera. Y ahí se valió para decir, todas esas son falsas. Y en las piedras, que yo las he visto, juntamente con las momias, porque me tomó el trabajo de ver la mayoría de las 14.000 piedras, hay escenas donde se ven hombres cazando dinosaurios, hombres domesticando dinosaurios, y acá viene lo interesante, hombres antiguos de la zona preinca conviviendo con estas seres tridáctilos. Es decir, hay una relación entre las piedras de Ica, las momias y las líneas de Nazca, porque dice que donde están la mayoría de estos yacimientos de estas momias es debajo de las líneas de Nazca. Es curioso que hubo una noticia, mira Jorge, que es la primera vez que lo voy a decir, un amigo del Heraldo de México me mandó una copia de su titular, donde habían sacado de que había habido un convenio secreto entre el Ministerio de Cultura y la NASA, para con unos satélites militares tomar fotos en el año 2025, en el 2020, de todo este tema de las planicies de Nazca. Entonces la pregunta es, si esa noticia nunca salió a la luz pública, ¿por qué el Ministerio de Cultura hizo un convenio secreto con la NASA para utilizar, ojo, no un satélite civil, un satélite militar espía, para ver desde arriba las fotografías de la planicie de acá? ¿Por qué? Porque ese tipo de satélite trabaja en infrarrojo y en ultravioleta. No solamente te fotografía la planicie, te fotografía oquedades y cavernas. Y dicen que debajo de las líneas hay cavernas gigantescas donde hay incluso pirámides de oro. Eso me lo han dicho. Pirámides de oro. De oro. Y tenemos algunas fotografías de eso, donde se ve eso. ¿Las pirámides de oro? Sí, una pirámide de oro. Oro puro. Una fotografía tomada por los por las personas que, bueno, los huaqueros que han entrado a esto. Y dicen que hay incluso un yacimiento actual de 200 momias. Ya, si tú encuentras un yacimiento de 200 momias, ya esto no es falso, esto justo es real. Para poder situarnos en todo este universo de las momias de Nazca, justo te quería preguntar, ¿qué sucede con las momias de Nazca? ¿Cuántas son? ¿De dónde son? ¿Qué se ha comprobado hasta el día de hoy? ¿Y por qué son relevantes para el mundo de la ufología y para determinar si la vida extraterrestre existe? En la Universidad de Ica, donde yo he estado y también he visto, he conversado con los decanos, hay por lo menos unas 4 momias. Ok. Ya. Las que se llevaron a México fueron recientemente descubiertas. Y Joyce Mantilla, el famoso periodista también que investigó este caso durante 5 años y tiene unos documentales maravillosos que yo los recomiendo a todos tus oyentes y televidentes de este programa, él descubrió, creo que ofreció unas 2 o 3 momias diferentes, pero de niños. Okay. O sea, pero con una constitución que parecía por la forma como un gris extraterrestre, ¿no? Casi igual. Incluso también tenían placas metálicas, y las placas metálicas, eso sí, no ha recabado mucho la prensa acá,
esas placas metálicas emiten una radiofrecuencia que parece que es como una especie de baliza localizadora. Parece que estos seres utilizaban esas placas que tienen un material, creo, hasta que no se ha producido en esas épocas, creo que wolframio, dicen que podían emitir ondas y también recibir ondas. Es como una radiobaliza, o sea, es como una especie, como un GPS localizador, pero de esas épocas. Entonces, esa tecnología, pues en esa época, hace 3.000, 4.000 años, no existía. Entonces, ¿cómo pudieron desarrollar o quién les puso esas placas a esos seres? Yo he hecho una especulación y lo dije ante la viceministra de Cultura en la biblioteca de Nazca, y lo cual me aplaudió mucho la gente. Yo he hecho una especulación. Así como hubo un paraíso terrenal en Ur, o sea, en Sumeria, donde dicen que está el paraíso terrenal de Adán y Eva, yo creo que hubo varios paraísos terrenales paralelos en otros continentes. Uno de ellos, Nazca. Nazca fue un paraíso terrenal subterráneo donde se produjeron o se combinaron genéticamente especies diversas y salieron estos seres, 7 subtipos de seres. 7 subtipos, hasta unos seres con eminencia de alas que no se han mostrado todavía a la población, todavía no se han hecho los estudios. O sea, hay porque que es raro ver que, por ejemplo, ¿cómo es posible que algunos de estos seres tienen en momificados el virus de la mosca tsetse, que es de África del Norte? Ese es un animal, un insecto oriundo, ¿no? ¿Y cómo está en estos cuerpos que están en Nazca? O incluso dicen, podrían también tener una correspondencia con los aye o los marsupiales de Nueva Zelanda y Australia. Podría ser. Pero ¿cómo se combinaron esos genes? Claro. O sea, es que hubo, y esa fue mi especulación, un laboratorio primigenio, milenario. Ahora, yo no sé quiénes fueron esas entidades que hicieron ese laboratorio, pero lo hicieron, porque ahí están, los cuerpos son prueba viviente de eso. Entonces, si tú ves que entonces dices, o sea, hubo varios paraísos terrenales, eso solo te cambia toda la historia universal, incluso te cambia el tema de la religión y la creación. Ahora entiendo por qué hay tanta reticencia a aceptar a estos cuerpos, porque estos cuerpos te cambian toda la historia universal, toda la antropología. Este descubrimiento es casi 100 veces mejor que el descubrimiento del Australopithecus lucy en 1972 en África. Mucho más. Solamente que National Geographic no se ha acercado, Discovery, pero deberían acercarse, porque es una cosa que va a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, en el mundo ahorita, ¿dónde están las momias siendo estudiadas y cuántas se han encontrado? En total, que se sepa, llega casi a la decena. ¿Y dónde están ubicadas? Porque hasta donde yo entiendo, y claramente ignoro el tema, entiendo que Maussan tiene algunas de ellas. Dos de ellas, y otras están acá en Perú. Acá hay 4 que están en el Museo de la Universidad de Ica. Las tienen en el decanato, yo las he visto, son auténticas. Me lo explicó el mismo decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Me permitieron tomar fotos, acercarme, no tocarlas, pero sí grabarlas, ¿no? Entonces, muy interesante. Hice una locución ahí también frente a los decanos. Y hay también, Mario Peruano, que es el cuaquero que descubrió todo esto, Leandro se llama, con el que he conversado un par de veces. Él me dice que él sabe de más yacimientos. Pero hay otro, un nazqueño, que este es un señor que se apellida Gamboa, que es un especialista en péndulo, o sea, ubica, dice, con el péndulo yacimientos de minerales, de piedras preciosas. Y él también ha ubicado, dice, un yacimiento de casi 200 momias. Y las falsas, las que supuestamente son pegadas con pegamento y con... Esas son las que tiene el Ministerio de Cultura, pues. Esas son las que tiene el Ministerio de Cultura. Claro. ¿Y tú crees que lo han hecho para justamente decir que las demás también son falsas? Claro, lógico, porque ahora, si tú analizas todo el actuar de todo el Ministerio de Cultura en estos 7 años, es triste, ¿no? Porque, o sea, se supone que son científicos, antropólogos, ¿no? Momiólogos. Y ella, por ejemplo, había una momióloga que siempre decía, si no cumplen los 17 pasos de la antropología y la arqueología, entonces no es válido. Entonces yo una vez dije en un Facebook, ¿no? En mi Facebook, si ellos dicen 17 pasos para decir que un descubrimiento es bueno, entonces al pobre Hirai Bingham, que descubrió Machu Picchu, que era siempre un Indiana Jones americano,
Entonces, deberían dar de baja como atracción turística de Patrimonio de la Humanidad Machu Picchu. María Reiche y la Linde de Nazca. María Reiche no era antropóloga, era matemática. Y aplicó su conocimiento matemático a cuidar las líneas y decir, eso parecía un calendario astronómico que tenía que ver con las cosechas, ¿no?, del agua y de los ciclos del agua. Interesante, pero no es todavía la conclusión final. Ahora, las piedras de Ica, que jamás analizaron. O sea, hay hechos que el ministerio, que antes era el Instituto Nacional de Cultura, nunca analizó. O sea, si tú tienes un científico que tienes la prueba y no quiere analizar la prueba, esa es la postura más anticientífica que hay. Porque ahí está la prueba, analízalo. Ya ha habido, pero sin embargo ya ha habido análisis por lo bajo el Ministerio de Cultura que dan como válidas a las primeras momias descubiertas, a las originales del Cusco. O sea, claro, lo que pasa es que acá hay un tema, yo creo que tiene que ver con la política, tiene que ver la religión y tiene que ver otros temas que no tienen nada que ver con la población. Porque, por ejemplo, el mismo Joyce Mantilla me dijo, es muy extraño, Mario, que en el 4º año que estaba descubriendo, me llama un día el Ministerio de Defensa y me dice, quiero que venga usted a dar una charla sin fotos, sin videos, a la gente del Ministerio de Defensa sobre las momias de Nazca. Entonces, pero pongámonos a preguntar, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con las momias de Nazca? Nada. Porque, ¿qué hace el Ministerio de Defensa? Defendernos de enemigos externos, claro, de países enemigos. Bueno, Ecuador, Chile, bueno, lo que digas tú. Y después, 2-3 días después, le llama el Ministerio del Interior, o sea, la Policía Nacional, también para darle una charla de 1 o 2 horas sobre el tema de las momias. Entonces, ponte a pensar, el Ministerio del Interior tiene que ver con seguridad interna, el Ministerio de Defensa con seguridad externa. ¿Pero qué tienen que ver? ¿Acaso hay antropólogos militares? No, o sea, es que es tan trascendente el tema que todos los actores de este país, políticos y no políticos, quieren saber qué cosa es eso, pero no lo dicen en público. Por eso dicen, no periódicos, no fotos, no filmación. Y además justamente te preguntaba cuántas momias hay y dónde están, porque lo que se sabe, es decir, lo que salió en periódicos, es obviamente la noticia de que las momias eran falsas y que eran pegadas con pegamento. Son las momias que implantaron. Claro, teoría, es como una periodista que una vez, no sé, fue uno de estos detractores y le mostró justamente el pectoral metálico. Y dijo así, algo así como, es un hueso de perro, dijo, y se rió. Entonces yo digo, eso no es una actitud periodística, porque, o sea, decir que es un hueso de perro sin haber, incluso ya en cierta universidad, creo, de Rusia, han sacado que emite radiofrecuencias hacia afuera y también recibe. El pecho es como como te digo, una radiobaliza o un radiolocalizador. O sea, probablemente estos seres tenían una manera de conectarse entre ellos y saber dónde estaba cada uno en el tiempo actual, en el tiempo presente. Claro, ¿y qué dicen las pruebas que les han hecho las momias? Porque también hay pruebas de sangre, de ADN. Sí, que el 40% del ADN es desconocido. Han cribado todas las especies zoológicas hasta las vegetales. No coincide con nada. Con ninguna especie viva en la Tierra. 40% desconocido. Ese 40% es la clave de todo. Y probablemente es, como dice Maussan, probablemente origen no humano. O podría ser del espacio, o podría ser, como dicen las leyendas antiguas también, que vinieron gente, y la mayoría de tú lees las culturas antiguas, hablan de que vinieron seres del interior de la Tierra. Sí, yo he escuchado mucho eso, que no solamente son extraterrestres porque vienen de afuera, sino también de adentro. Y ¿no? que adentro hay un mundo, ¿no? Hace poco, no sé, en Vietnam, unos años, que está en National Geographic, descubrieron un ecosistema gigantesco, un bosque subterráneo a más de 1000 metros de profundidad. Tiene un ecosistema, agua, lagos, ríos, bosques, pero tiene su propia manera de mantener ese ecosistema. Entonces quiere decir que más adentro, ¿qué puede haber? Las momias de Nazca no son la única prueba de seres que han fallecido y han sido conservados en la Tierra. Hay más pruebas. Hay más. En el desierto de Atacama, en Chile, descubrieron, sí debes saber, un ser de este tamaño, de casi 20 centímetros. Hay un libro que se llama El ser de Atacama. Okay. Ese fue investigado por Stephen Greer. Y resulta que todas las pruebas dicen que sí, ese sí era humano, pero de este tamaño. Y vivió. Llegó a vivir, llegó a tener, digamos, correlación con el medio ambiente o con la comunidad con la que estaba.
Y curiosamente yo tengo el libro del ser de Atacama escrito por el investigador chileno que lo descubrió, y él dice en el libro que cuando él tuvo la promesa de mostrarlo esto en un simposio de momiología en Francia, él fue, lo mostró, pero dice que le dijeron, primero le prometieron, vamos a hacer una media hora para que usted hable frente al público, frente a los científicos. Pero después le quitaron. Y después dijeron, no, ahora va a ser en un salón cerrado ante un pequeño grupo de científicos. Y en el libro dice que sin ver las radiografías, sin ver las tomografías de ese ser, los análisis de ADN que se hicieron al ser, uno de los señores momiólogos dijo, es falso, mirándolo nomás, mirándolo, es falso. Ese señor era peruano. Y tiene que ver con la negación del tema de las momias de Nazca. Es decir, no solo se dedican a negar acá en Perú, sino en todo el planeta. Y eso está en el libro. El nombre y apellido de esa persona está en el libro del señor chileno. Me parece muy interesante que se hayan descubierto varios seres y cuerpos de este estilo, ¿no? En todas partes del mundo se han descubierto, como te digo, gigantes en Estados Unidos, en 1917 en el Valle del Colorado, en el desierto de Colorado, y hace unos años el mismo Museo Smithsoniano confesó de parte que había ordenado destruir esos cuerpos de gigantes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la ciencia destruye evidencias de que pueden cambiar el concepto de la historia? Porque yo creo que está influido mucho la ciencia actual políticamente y religiosamente. O sea, la religión, la política y la parte militar yo creo que se interactúan. Y entonces hay intereses creados para que estas cosas no se sepan. Porque claro, si esto dicen más atrás, en miles de años o millones de años, el hombre convivió con dinosaurios, de repente hubo dinosaurios inteligentes que nos ayudaron a convivir con los seres humanos. Entonces, se cambió toda la historia. Adiós libro de historia, adiós libro de antropología, adiós religión, porque también pues la parte religiosa se va a ver tambaleante. Entonces, y lo que creo es que el sistema no quiere que el statu quo, el establishment caiga, sino que, pero va a caer de todas maneras, así no quieran, va a caer. O sea, si se descubre que es una de estas historias o una de estas investigaciones son reales, también realmente la sociedad puede entrar en conflicto, ¿no? Porque hay muchas ideas que se van a caer. Va a entrar en conflicto, claro, porque mira, en el siglo XVII, ¿qué decía la Academia de Ciencia Francesa? No pueden caer piedras del cielo porque es imposible que haya piedras flotando en el cielo. Lo decía la Academia de Ciencia Francesa. Y ahora todo el mundo sabe que todos los días caen meteoritos de este tamaño, del tamaño de una taza o el tamaño de un camión, que lo caen en lugares alejados. Todo el mundo sabe que eso cae todos los días. A mí justamente eso es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, definitivamente el ser humano no puede dar por hecho que ya conocemos todo lo que existe. Yo creo, o sea, claramente, y te soy muy honesto, hay temas en los que creo más que en otros, y los que me dan un poco más de intriga, pero definitivamente hay cosas que no sabemos y no conocemos, y estoy seguro que uno de estos temas va a salir a la luz como si fuera verdad, porque va a ser verdad, ¿no? Claro, aparte mira, las que dicen, ya desaparecieron todos los seres de hace 300 millones de años. En 1950, un científico en un mercado de Johannesburgo, norte de África, estaban vendiendo un pescado. Un pescador, ¿no? Se asustó, dijo, ¿dónde pescaste esto? A unas 10 millas de acá. Era un celacanto, un pez de hace 300 millones de años. ¿Dónde lo pescaron? Fueron ahí, se sumergieron, encontraron 2, 3 más. Resulta que ese ser, ese pescado, ese pez de hace 300 millones, está vivo. O sea, son fósiles vivientes. O sea, si hay un celacanto, entonces puedes encontrar plesiosaurus en el mar, puedes encontrar ichthyosaurus, o de repente el megalodon, el gran tiburón de casi 30 metros, de repente existe y lo han visto. Solamente que la ciencia de repente, por temor, no quiere que la gente se entere. Sí hay tiburones gigantes de 40 metros, más grandes que el blanco. Y por ejemplo, la misma pregunta que con la esfera de Buga. ¿Tú crees que de repente que estas razas que hayan existido y hayan dejado sus cuerpos también tienen conocimiento de que ya se están encontrando sus restos? Sí, yo creo que es, a ver, todos estos sucesos que nos están pasando, yo especulo, como estos 35 años de investigador, que estos sucesos ya estaban preprogramados que ocurrieran y que hubiera dificultades para llegar a la población. Pero eso es como una especie de caída en barrena, o sea,
solito, por la inercia, esto se va a abrir y se va a conocer, la gente lo va a conocer. Y la gente va a tener que aceptarlo. Y la gente va a tener que asimilarlo a sí mismo. Cuando aparezcan unas imágenes holográficas en tu casa, como me lo dijo un señor chileno, un vidente chileno, me dijo, va a ser como, ¿cómo va a ser un poco también el ver las otras dimensiones? Es como que un día tú estás en tu cama echado y ves una especie de serpiente gigante dorada entrar desde el techo y atravesar hasta el piso. Viene. El ser humano normal va a poder ver todos esos seres de otras dimensiones, que ya se acepta por la ciencia que existen universos alternativos. Quizás hay un universo alternativo que quiere comunicarse con nosotros, universo del futuro, y de repente estas esferas están viniendo del futuro y se están soltando en distintas partes de la Tierra, ¿no? Justo hace poco te mencioné que tuve acá a John Cervantes, que es el hijo de Donato. Hijo de Donato, sí. Y la verdad, para serte muy sincero, de todos los episodios que he grabado me pareció muy interesante porque era alguien... A mí también. Era alguien que realmente es el hijo de una persona que tuvo esta experiencia, ¿no? Una experiencia extraordinaria de curación 3 veces de curación. Y que no mucha gente lo sabe, incluso se hizo conocido y se desvaneció al poco tiempo. Sí, ¿no? Porque vivió en una época ya en que ya la prensa y la televisión ya no eran tan, digamos, asequibles a este tema, ¿no? Y además lo que me parecía extraño es que a ver, los medios peruanos suelen ser amarillistas, sí. Suelen ser de querer show, ¿no? Y este tema se prestaba para hacer un show pero espectacular. Sí, y me parece raro que no se hizo el show al respecto. Es lo raro. De repente había órdenes superiores de no hablar de eso, porque te cuento, pues, o sea, el proceso de las curaciones de estos seres, ¿no? Que eran, dice, con una energía que iba de los dedos, ¿no? Hacia su espalda, hacia su brazo, que ahí se ve la foto donde dice el brazo estaba podrido, o sea, prácticamente tenía que ser amputado. Si no, él moría de una septicemia, ¿no? Entonces, que él se haya ido a una playa y lo hayan llevado, dice, a una esfera, y dice que le han llevado a una especie de lugar submarino, una base donde se habla justamente de que toda la costa del Perú submarina, hay bases submarinas de ovnis, ¿no? De varias civilizaciones. Entonces da pie a que es un hecho real, ¿no? Su misma experiencia humana indica de que él fue curado por fuerzas que todavía nosotros no conocemos. Sí, claro. Ya, y ahora, ¿cómo asocias eso a otra persona como Jesús de Nazaret? Por eso dicen, esas curaciones son lo mismo, ¿no? O sea, cuando Jesús agarraba, dice al cuadripléjico, levántate y anda. En ese momento, ¿qué energía haría Cristo a ese cuerpo que estaba prácticamente totalmente tullido para que ese cuerpo se abra y los brazos se muevan y las piernas? Tienes que crear nuevo músculo, tienes que crear nuevos nervios, tienes que crear nuevas áreas en el cerebro. O sea, eso es imposible según la ciencia lógica. Justamente yo con amigos hablo de eso, ¿no? Claro. Porque es imposible, bueno, son amigos católicos, es imposible que alguien pueda curar. Claro. O sea, esa historia ya ha sido contada hace muchos años. Muchos años, claro. Y yo le pregunté a John, le dije, oye, no quiero irme de boca, pero todo lo que me estás contando me hace mucho sentido preguntarte, oye, esto me suena como un mesías, ¿no? De que cura a las personas. Claro, ese tipo porque de él curaba. Después dice que claro. Él curaba, y curaba, incluso cuando hay gente que se acercó a su tumba, fue curada. Y eso ya es es curioso, ¿no? El tema del contacto ya pasa a ser algo como una cosa de santos o algo místico, ¿no? Me mostró una foto sobre que tomó hace poco él, después de grabar, me mostró una foto de la tumba de su papá y una luz al costado. Una luz. Que no coincidía una un poco energía. Sí. Súper interesante. Sí, no, yo creo que hay algo. El tema paranormal sí se cruza con el tema ovni. Yo lo he podido corroborar en estos 35 años con el tema profético, con el tema de curación. Yo mismo he tenido una etapa hace 1 año y medio, casi paralelamente a la primera entrevista que me hiciste, que fue muy, muy buena, muy bendecida, muy elogiada, ¿no? Y eso te agradezco. No, a ti. Que me hizo ver el tema, por ejemplo, de Jacobo Greenberg, de que él estuvo como 2-3 años con esta famosa curandera Paquita o Pachita. Pachita. Ya. Y que está también narrada la experiencia de Leo Dan, porque Leo Dan dice que el cantante argentino se curó con Pachita, le curó de una enfermedad grave. Entonces, lo que me cuenta Greenberg desde el punto de vista de la ciencia que él predicaba, ¿no? Que es que él veía que ella sacaba el órgano o parte del órgano enfermo con cáncer y lo dejaba, y luego en la mano se materializaba el órgano, un nuevo tejido, sí, y lo volvía a poner. Entonces
ponte a pensar que si eso es real, y nosotros, todos los billones de seres humanos en esta tierra, lleguemos a tener ese poder. Adiós ciencia, adiós medicina, adiós todo. Adiós clínicas, adiós hospitales. Entonces hay mucho interés creado. Por eso yo decía, es el famoso ejemplo que te digo, ¿no? Entran 4 seres grises a las neoplásicas, ahorita. Ahí hagamos con aviación. Y curan a todos los pacientes, niños, ancianos, personas de toda edad. Los agradecidos primero van a ser ellos mismos, los pacientes, luego los familiares. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sentirán los médicos, las enfermeras, el director del hospital, el vicedirector, el director de contabilidad administrativa? Van a encolerizarse. Entonces, y eso ha pasado antes, ¿ah? Ha pasado en la Edad Media, gente que curaba con solamente poner su mano y fue ajusticiada por brujería y quemada por brujo. O sea, ¿cuántos místicos o gente de repente contactada con energías especiales fue quemada por la Iglesia Católica? Y también está este tema de que justo lo hablaba ayer con alguien que se dedica a esos temas, ¿no? Hay demasiadas personas que sí son fake, por ejemplo. Sí. Entonces, definitivamente. Como hay muchas más que son estafadoras, hacen que los que realmente sí tienen esas habilidades ya no sean tomados en serio, ¿no? Claro, y eso pasa mucho. Y yo creo que hasta los fakes creo que son impuestos por un medio, porque una vez yo escuché un documental donde un oficial del Pentágono, cuando hubo eso ya de los años 50 del tema OVNI, y le decían, pero hay muchos grupos, sectas, grupos místicos que están apareciendo por el mundo diciendo que son contactados. Mejor para nosotros. Déjenlos que crezcan, déjenlos que se desarrollen, porque eso nos conviene, porque ellos van a llevar la mala publicidad y eso nos conviene para que no escuchen a los otros, a los que sí nos preocupa que escuchen. Por eso es que hubo un médico, doctor, ¿cómo se llama? John Mack, psiquiatra de Harvard, que estudió el tema de las abducciones, de los secuestros extraterrestres, pero desde un punto de vista científico. La comunidad científica se asustó, los militares se asustaron, los políticos se asustaron, porque es la primera vez que un ganador del premio Pulitzer, académico de Harvard, trataba científicamente el tema. ¿Y cómo terminó años después el doctor John Mack? Sale de una iglesia y le atropella a un taxi, y el taxi se da a la fuga. Qué extraño. Claro. Súper extraño. Claro, cuando sepas así eso, se ahorcó solo. Falso. ¿Tú crees que de repente Maussan, que está muy metido en este tema de la esfera de Buga y las momias, ya ha tenido un contacto? Yo creo que sí, porque él, acuérdate, para los que conocen recién el caso de Maussan, él investigó en los años 70, a mediados de los años 70, un caso de un contactado extraordinario que para mí es el prototipo del contactado completo, que es Billy Mayer. Okay. Ese señor suizo, en el 74 al 80, 81, proporcionó a los escépticos investigadores de todo el planeta las mejores fotografías, los mejores videos en cámara de 16 milímetros de ese tiempo, incluso hasta el audio de las naves, o sea, el sonido de las naves, hasta la frecuencia, o sea, todo. Y aún así, incluso pedazos de las naves, que fueron investigadas por institutos mineralógicos de ese tiempo, los mejores de Estados Unidos, y decían, hay como 5 compuestos conocidos, pero uno que no conozco, dice el mineralogista. No sabemos de qué lugar es no sabemos qué elemento es. O sea, pero es un compuesto, y es el compuesto extraordinario, ¿no? O sea, pero aún así la gente siguió siendo escéptica. Entonces, lo atacaron a Meyer, perdió un brazo en un atentado, ¿no? Y hay gente que dice que entraban 70 personas diarias a su casa y le pusieron maquetitas diciendo, ¿ves? Él las inventó, él las suspendió. No, tú analizas todo, ve el libro, el video en el mar del universo, que es de Maussan, que era un VHS, ahora es un DVD. Y está en YouTube. Toda la investigación por la televisión japonesa, la televisión alemana, la televisión norteamericana, todo era real. Pero aún así la gente, incluso se ve a Meyer saliendo al campo con su cámara, poniendo la cámara, él delante de la cámara y los ovnis apareciendo al fondo. O sea, imposible. Para ese tiempo, un campesino, un granjero, como era él,
hacer ese tipo de manipulaciones, si eran manipulaciones, tendrías que, como decía Wendell Stevens, que fue el principal investigador, tendrías que haber tenido un laboratorio de $300,000, claro. Cosa que no tenía pues Meyer, ¿no? Era un simple campesino que ordeñaba sus vacas, sus carneros, y simplemente que le habían dado un mensaje. Y ojo, hay profecías de Meyer, hay un tomos de casi 50 tomos que lamentablemente están escritos en suizo, en flamenco. Todavía muchos no han sido traducidos ni siquiera al inglés ni al español, que es un material que deberíamos leer toda la gente del planeta Tierra, ¿no? Es muy interesante. Entonces, ¿tú sí crees que Maussan ha tenido un acercamiento? Yo creo que lo de Meyer lo marcó para siempre, y a mí también me marcó. Y por ejemplo, en tu caso, que has estado también muy vinculado al mundo ufológico y también hoy en día investigas mucho. Sí. ¿Nunca has tenido una especie de acercamiento, es decir, algún tipo de contacto? Yo creo que como te conté, mi padre y mi madre fueron los generadores de este ambiente para mí, ¿no? Muy bueno para esto. Y yo creo que esos libros y revistas que me compraron en los 60 y 70 ayudaron a cimentar ese conocimiento básico, pero hubo experiencias en el 83 con 20 amigos estudiantes en el bosque de San Bartolomé por Chosica, que vimos 6 esferas blancas salir de un cerro y en silencio hacer revoluciones, piruetas. Queríamos fotografiarlos, pero con nuestras camaritas de 124 Instamatic era imposible, pues con el foco que tenía, se vuelaba todo, ¿no? Y luego en el año 99, cuando me invita un contactado, que era un agente de turismo, Max Bravo se llamaba, están sus videos todavía en YouTube, me invita, había sido entrevistado por Canal 4 y Diario Extra, y me dice, venga a mi casa, a la 1 de la mañana va a haber un contacto. Yo tengo 2 cámaras, él instaló sus cámaras, esas mini DV que todavía se usan, con cinta, y esperamos, y aparecieron pues detrás del morro solar 3 objetos. Yo pensé que eran aviones o helicópteros, pero cuando llegan a la altura de la isla San Lorenzo, uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo y el otro se queda estático. Dijo, esos no son aviones, no son helicópteros. Entonces, ahí yo diría, ha habido momentos en que yo he estado contactados y con este profeta también vidente de 17, 18 años, que joven, claro, que me dijo todo lo que iba a pasar entre el 2025 y el 2039, ¿no? O sea que es la fecha clave y que curiosamente coincide con otras profecías como Baba Vanga o digamos Nostradamus, que parece que va a haber algo en ese intervalo de años que va a determinar el gran contacto y la gran preparación para la gran guerra, porque va a haber una guerra estelar. Intergaláctica. Claro, y que vamos a tener que librarla porque si no nos juntamos con estas razas, creo es el fin de todo. Entonces es un poco como el Apocalipsis, ¿no? Por lo que Apocalipsis habla de que al final una gigantesca nave, la Nueva Jerusalén baja del cielo con piedras preciosas, ¿no? Con hematíes, con todo, va bajando. Es en realidad una gigantesca nave extraterrestre. Y la Biblia, como le digo a la mayoría de las personas que me conocen, es el mejor libro de ovnis. Ezequiel, y Elías, todo. Ahí está, rapto extraterrestre, descenso de naves, pelea con extraterrestres, ¿no? Dice, Jacob se peleó con un extraterrestre, un ángel decía, ¿no? Toda la noche. Interesante porque a mí, yo no he leído la Biblia y la quiero leer porque muchos me han dicho, es el mejor libro de extraterrestres, me han dicho, es el mejor libro de exorcismo, es el mejor libro numerológico. Todo hay ahí, ¿no? Y verdad, el no leerlo es una falta mía, ¿no? Sobre todo porque me encantan esos temas. Hay un caso en particular que justo me comentaste antes de comenzar el podcast, que es el caso de los Pelacara, que ocurrió en el Perú y es un caso criminal. Justamente hablamos del tema porque lo increíble es que se le ha adjudicado a los alienígenas la responsabilidad de estos actos criminales y quiero saber por qué. ¿Por qué, número uno? ¿Y en qué quedó este caso de los Pelacaras? Mira, hace 3 años yo estuve involucrado porque salió esto en ATV, Canal 9, en el noticiero de ATV, salió referido como una noticia así sensacional, ¿no? Que habían habido denuncias de que veían volar unos seres en el aire. Los nativos les disparaban, pero no podían derribarlos, y que habían aparecido personas con heridas, ¿no? Incluso algunos fallecidos. Resulta de que
yo contacté con 2 periodistas de Iquitos que habían estado en Puerto Nanay y me dijeron que sí, efectivamente habían habido esos incidentes ya de hace unas 2 semanas, o sea, 15 días antes de que saliera eso en Canal 9. Y hay videos donde sale, me mandaron un video donde sale pues disparando la comunidad, o sea, los caballeros de la comunidad disparaban, que los habían, pero no los derribaban. Después, a los días, viene Policía Nacional, llega en balsa y comienzan a hacer sus investigaciones, sus indagaciones. Viene un fiscal que comienza a preguntar. Ubican a una niña de 15 años que, según dicen, tenía heridas, que habían estado a punto de quitarle la cara. ¿Por qué dice la cara? Porque dice que los cadáveres que han encontrado tienen todo, o sea, el contorno de toda la parte de la cara arrancada. Inclusive no tienen ni siquiera tegumentos o tendones o aponeurosis. O sea, está como si fuera totalmente en blanco la calavera. O sea, totalmente, ni ojos tampoco tiene, ni lengua ni nada. O sea, todo se ha extraído. Y solamente la cara. Solamente la cara. Algunos dijeron que podía ser pirañas. Pero se supone que si tú caes al agua y hay pirañas, la piraña te muerde no solo en la cara, te muerde en todo el cuerpo. Claro. Arrancan pedazos de toda parte, brazo, pierna, abdomen, espalda, glúteos, lo que sea, cuello. No, esto era solo la cara. Entonces uno de estos periodistas me dijo, bueno, ya iniciaron las investigaciones, van a ser 15 días, lo normal pues, ¿no? 15 días de investigación fiscal o policial hasta que llegan a una conclusión. Pero al 4º día de investigación sale un comunicado en el mismo noticiero donde dice, creo que fue el gobierno o la fiscalía, el Ministerio Público dijo que habían llegado a la conclusión, apresuradamente creo yo, después de 4 días, de que eran mineros ilegales, no eran pelacaras, mineros ilegales, y que todo era por un asunto de terrenos, de disputa de terrenos. Pero cuando tú detienes una investigación, tienes que tener detenidos, ¿no es cierto? Detenidos, tienes que tener una mesa, tienes que tener las pruebas en esto, tienes que tener a un comandante que mucha para la palabra, que explica a los periodistas, estas son las pruebas, este es el detenido 1, 2, 3, y ellos son fulano de tal, alias no sé cuántos. Pero no, nada de esto, se detuvo. Entonces, cuando yo llamé al canal, me dijeron algo así como que cuando hay un comunicado oficial, toda investigación periodística se detiene. Entonces quedó en el aire. Llamé a la gente de Iquitos, no me quisieron atender el teléfono, raro, teléfono malogrado, quedó pendiente. Pero en el interín, un colega alemán, ufólogo, vino a Lima hace un año, Walter Andritsky, que ha escrito libros sobre desclasificación ovni en Alemania, interesantes, todo en alemán, no ha sido traducido al español, y otro investigador norteamericano de una televisora especialista en temas paranormales, también estuvo el año pasado, pero no en el mismo tiempo de Walter Andritsky, y estuvo indagando en la comunidad. Y ha encontrado fotografías que yo te he ofrecido a tu programa, donde son muy fuertes. Son muy fuertes. Y se ve pues justamente que toda la cara está totalmente en blanco, o sea, es como una calavera y el resto es cuerpo. Si esto lo relacionas a la mutilación de ganado, encuentras semejanzas, porque la mutilación de ganado en el desierto de Nevada, en el desierto de San Luis en los años 60, 70, 80, ¿cómo se ve? Justamente la cabeza de la vaca o del toro está totalmente pelada, sin ojos, sin lengua, sin tegumentos. Es lo mismo en el ser humano. Y dice que el norteamericano dio una pista muy interesante, que uno de estos señores que habían sido, aparentemente lo agarró del brazo, o del cuello y de los brazos a uno de estos personajes, le puso, dice, una especie de, él sintió como pasta de dentífrico en la cara, y que el otro personaje le dijo en castellano al que lo había agarrado, no eches demasiada sustancia porque no va a salir completa la cara. Con lo cual, entonces, la deducción sería que no necesariamente serían extraterrestres, porque también había una foto donde sale, eso sí la puedes enseñar, donde sale una niña con una foto de un celular que han tomado a uno de estos supuestos pelacaras y se ve un señor vestido de negro con casco oscuro y montado en un aparato circular que se eleva. Este aparato, Jorge, yo lo he visto. Es un aparato que se usa mucho. Es un jet. Es un jet circular, claro, que ha sido, por ejemplo, hace 2 años, en el aniversario del 14 de julio en los Campos Elíseos en Francia,
durante un momento del desfile aparece uno de estos señores, Sí. un soldado, y se ve, es un viable. Ahora, si esto no es extraterrestre, entonces yo voy a especular, estos son experimentos, son estudios no autorizados tipo biológicos. Entonces, porque si ha habido una investigación previa del gobierno que se ha detenido al instante, es ¿por qué lo detuvieron? ¿Por ellos mismos o porque han recibido presiones de muy afuera o de más arriba para que ya no se investigue? Estos dos señores, tanto el americano como el alemán, nos han dado quizás la clave de todo, pero a mí me preocupa no solamente el tema si es terrestre o extraterrestre, me preocupa la seguridad civil y ciudadana de estos compatriotas que viven en lugares demasiado alejados de las capitales de provincia o de capital de distrito y están cerca de la frontera, o sea, están como desamparados. Y yo me preocupo por ellos también, porque al final son compatriotas, son conciudadanos como nosotros, ¿no? Y no ha vuelto a pasar desde ese entonces ningún caso de este estilo en la cara. Dicen que ha habido décadas varias, ¿no? Ahora, si tú esto lo anteponemos al tema de Hollywood, ¿qué película se asemeja poco más, poco menos a este tema? Y nos tenemos que remitir a Depredador. ¿El Depredador qué es? Es un extraterrestre alienígena, bueno, en ese caso, que dicen que caza humanos cuando hace mucho calor en la zona. O sea, vienen los tiempos que hay gran calor y gran sequía y mucha humedad. Entonces, ¿qué pasa? Viene este ser, caza gente, les quita la cara o los pela totalmente y se los llevaba como trofeos. Dicen que este ser está basado en algo que se vio en Vietnam. Durante la guerra de Vietnam en los 60s, un destacamento fue prácticamente aniquilado por uno de estos seres. Entonces quizás está basado en algo que sí existe. Pero el depredador sí. Pero de repente no es el caso de Puerto Nanay. Puerto Nanay podría ser algo que no está dentro de los cánones extraterrestres, pero que podría ser, yo diría, algo que se está haciendo a espaldas de la población. De repente un experimento biológico no autorizado. Sí, a mí me suena mucho, y acá a veces vuelo, con un tema incluso de que de repente hay gente que paga por ese tipo de rostros, ¿no? Para poder justamente hacerse un trasplante de cara, una cosa así. Es lo que a mí me... Podría ser, pero yo creo que esto es más organizado que eso. Porque para que no deje huellas, para que tú disparas a una estructura o una persona que está flotando en el aire y no lo derribes, es porque probablemente, de repente quizás este tipo de aparato forma un campo de energía o de repente de invisibilidad y tú ves que está disparando algo y no está disparando exactamente al sitio exacto. De repente es una imagen holográfica. Claro, en el caso, por ejemplo, si fuera un tema extraterrestre, sí, me imagino que también hay razas y razas que claro, están en nuestro mundo, ¿no? Claro. Los autores, por ejemplo, John Keel, Salvador Freixedo, John Keel americano, Salvador Freixedo español, cura jesuita, al que tuve la oportunidad de conocer 2 veces en el 2000 y 2003. Sobre todo Freixedo me dijo, es que el tema extraterrestre no es tan simpático como la gente lo quiere tomar. Claro. Hay cosas buenas, hay cosas neutrales y cosas malas, que es lo mínimo, pero existen. Por ejemplo, un caso en Colombia de un taxista está llevando una familia por la carretera de la selva colombiana y ven acercarse una luz, ¿no? A una cierta distancia. Entonces lo ven con curiosidad, que será un helicóptero, un avión. Bueno, en un momento se acerca el objeto a unos 200 metros y a unos 100 metros de altura y el taxista es el único que se baja. Aunque los otros de la familia estaba asustada porque eran señora, señor, niño. No salga. Entonces, bueno, él se pone a ver, a mirar y de repente el aparato emite un rayo de luz directo a la persona. Y de repente cae frente a ellos al costado del muerto, al costado del taxi. Resulta que cuando viene la policía y vienen los médicos, y viene la parte policial, descubren que había una entrada, un pequeño orificio por la parte frontal entre la ceja, y había salido por la parte occipital prácticamente estallando, ¿no? Y el cerebro se había salido por atrás. Entonces la pregunta es, ¿qué peligro era un taxista para un artilugio como este? Entonces, a veces dice, han habido cosas muy extrañas. En mismo Colombia, dice, cerca de un lago, de una cascada, unos campamentitas estaban
acampando, de repente ven aparecer cerca de la ribera del río y cruzando un centauro. Un centauro, o sea, un hombre y mitad caballo, como en las películas, como en las mitologías. Y se ve que se va acercando, galopando hacia ellos con cierta actitud media negativa. Y en ese momento, detrás del supuesto centauro, aparece una nave. Y sale una rampa de luz que lo envuelve al centauro y bajan flotando 3 de estas entidades. 2 de estas lo agarran al centauro y lo devuelven a la nave. Y una de ellas se voltea y le dice: 1000 disculpas por lo que ha pasado, no volverá a ocurrir. Y se van todos. Dios. Entonces, quiere decir que a veces podría decirse que, o sea, que la mitología, lo que nosotros conocemos como seres mitológicos, son en realidad extraterrestres. Yo te iba a decir justamente eso. O sea, por ejemplo, claro, en lo que menos creo dentro de este mundo paranormal, creería que son, por ejemplo, las historias de las hadas, duendes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y justo cuando hablaba justamente de este encuentro en Chile, ¿no? De este cuerpo pequeño, yo decía, ¿por qué no podría incluso ser los duendes? Claro. Un tipo de raza extraterrestre, ¿no? Claro. Mi madre, en su niñez, en Cusco, porque ella vivió creo que 10 años de su niñez en Cusco, hasta los 10, 11 años, ella estaba llevando a mi tía, la más pequeña, la menor, de una hacienda a otra para ir hasta el colegio, ¿no? Porque tenías que caminar el camino rural en ese tiempo, claro. Que no hay autopistas como hay ahora, ¿no? Que iba cerca con cerca para pasar de una propiedad a otra, ¿no? Y de repente ella misma me cuenta, me dice, yo vi 2 niños, o sea, unos 80 metros, casi una cuadra. Yo pensé que eran niños, hijo, y los veía como conversando. Entonces dije, qué raro, estos niños no quieren ir al colegio o querrán hacerse la vaca, ¿no? Tirarse la vaca, como es. Pero cuando ya estaba a unos 10 metros, ella me dijo, ahí fue donde me asusté con tu tía porque no eran niños. ¿Qué eran, mamá? Eran duendes. Igualito como en los cuentos, hijo, así, con su gorro enorme, con su barba, con su bigote, cara arrugada, con sus manos con uñas largas, como si fueran garras, y una mirada media extraña, y apenas nos miraron, una me miró y me hizo así, como diciendo, ven, ¿no? Dale, amor. Y salí corriendo con tu tía hasta la hacienda de nuestro padre. Mi abuelo materno salió con una escopeta Winchester y para dispararles esos duendes, y cuando llegó a la cerca ya no había nada. A mi abuela le ha pasado similar. Claro. Estaba en el campo, ella vivía en el campo. En el campo ocurren cosas muy interesantes. Me contó que ella fue jugando a un árbol con sus demás amiguitos de por ahí. Sí. Y vio sentado en un árbol a algo justamente así pequeño, muy flaco, arrugado, pero que no se mostraba, como que no quería mostrar la cara. No quería mostrar la cara. Y sí. ella lo vio, y cuando comenzó a intentar como que ver a mi abuela, ella salió corriendo, pero se veía claramente que no era humano. No era humano. Me dijo ella. Sí, estas cosas en la selva, en la sierra, siempre aparecen. Yo creo que, mira, el ser humano, ahora en la etapa moderna de la civilización, está atisbando cosas de hace milenios, que quizás era natural para los pre-incas o los incas ver estas cosas, ¿no? Quizás ellos tenían la facultad de ver estas cosas diariamente y para ellos era algo natural, porque decían, hay un mundo abajo, ¿no? Hay un mundo al medio, que somos nosotros, y hay un mundo arriba. Y ellos decían, hay vida arriba, hay vida abajo. Hay seres abajo, hay seres arriba, dioses abajo. O sea, y todas las culturas hablan de eso. Y además yo creo que es bueno cuestionarse, ¿no? Porque, claro, a ver, por supuesto que tú y los que están viendo esto creen en la ciencia y todo lo demás, pero también es interesante cuestionarse y decir, pero ¿por qué somos los únicos? Claro. ¿O por qué no creer de repente en algo de este estilo, no? Que suena fantasioso, pero ¿por qué no podría ser real? Si justamente me decías, ¿no? De repente, hoy por hoy hemos descubierto más cosas, como por ejemplo que los meteoritos pueden caer en la Tierra, y claro, ya te pensábamos que era imposible, y hoy sí sabemos que se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Claro, es como Carl Sagan, que fue pues mi ídolo en los años 70 con la serie Cosmos, ¿no? 70, 80, ¿no? Él fue uno de los pioneros de esto de la comunicación extraterrestre, porque lanzaron el Pioneer con un mensaje, ¿no? De toda la galaxia, con el hombre, con la mujer, y lanzaron un disco de oro, ¿no? Donde, curiosamente, hay algo de Perú en ese disco de oro que ya está fuera del sistema solar, que es el canto de una niña cusqueña. Eso es lo que mucha gente no sabe. Lo venden el disco en Estados Unidos en forma de DVD, de CD, para escuchar el canto de la niña cusqueña. La grabaron acá en el Cusco, en Machu Picchu, y está fuera del sistema solar. Eso mucha gente no lo sabe. Pero mira,
él después se volvió escéptico. Y él decía, hechos extraordinarios requieren de pruebas extraordinarias. Sí. Bueno, justamente la pregunta de él, que hizo a fines de los 70, ya fue respondida. En el año 2017, la Marina norteamericana, y eso creo que te lo conté en la entrevista anterior, grabó durante los ejercicios navales de aviones, de submarinos, de destructores y de portaaviones, a estas cosas llamadas los tic-tac. Sí. Ya con infrarrojo, en el radar, bajo el agua, a 50.000 metros de altura. Todo fue grabado. O sea, se detenían, hacían como zigzag, se detenían en el aire a más de 10.000 kilómetros por hora. Imposible que un avión pueda parar en seco cuando va a 10.000 kilómetros por hora. O sea, si el avión más moderno de Estados Unidos hace máximo 14 gravedades, estas tic-tac hacían 2.000 gravedades. Uh-huh. Es imposible para un ser humano soportar 2.000 gravedades. Se revienta todo como un globo de agua, ¡blum! Todo el cerebro se va para la carlinga, todo el intestino se va para abajo. Es como que estás a 10.000 metros de profundidad y súbitamente subes a cero. Revientas, como igualito. Entonces, o tres cosas. O esa cosa que está adentro tiene su propia gravedad, y esos seres, al tener su propia gravedad, es una gravedad diferente de lo que está pasando afuera. Uh-huh. Otra dos, lo que dicen, que ese ser o esa nave es parte biológica, es como un animal, como un ser biológico. Está viva y tiene conciencia, pero controla su gravedad propia. O la otra cosa es que es interdimensional. O sea, viene de otras dimensiones. Ahora se ha dicho algo más, que me ha encantado lo que ha dicho White Gloster, analista de la CIA que ha salido a hablar hace unas pocas semanas. Y es primicia y te la voy a contar para tu programa. Él está completamente seguro, porque ha visto, dice, los documentos de Roswell y los documentos de todos los estrellamientos que han habido en Estados Unidos y en otras partes del mundo, uh-huh, que los tiene Estados Unidos, las pruebas, las naves y los cuerpos de los seres, como dice, hibernados, o sea, con frigorífico. La nave es 80% biológica. Ok. Solo un 20% es metal. Y que para actuar necesita de los seres. Los seres son simplemente componente principal. O sea, es como decir, tú te conectas a esta mesa, uh-huh, y tú te vuelves parte de la mesa. Claro. Así son las naves. O sea, tú tienes que tener una sintonización molecular, atómica y vibracional con el aparato, que tú te vuelves parte del aparato. Que está vivo, pero necesita de ti para complementarse. Como esos seres murieron, acá viene lo interesante, ahora sí yo ya sé por qué ha habido de los años 70 los secuestros, las supuestos cruces de mujeres con alienígenas, ¿no? ADN alienígena con ADN humano, extracción de útero de seres, de fetos, implantados en platillos voladores. ¿Por qué? Es que se están creando, según el analista, seres híbridos para poder remanejar esas naves. Qué interesante. Como, claro, están volviendo a crear pilotos. Exacto. ¿No? Qué interesante. Y eso, o sea, es un principio que es lógico, porque claro, si ya no tienes los pilotos originales muertos que están hibernados y congelados en formol o en hielo o en nitrógeno líquido, tienes que crear otros para poder elevar. Eso lo dijo Bob Lazar. Pues dijo, cuando yo vi los asientos de las naves del modelo deportivo, uh-huh, eran tan pequeños que yo pensé o eran para niños de 5 años o eran para monitos, claro, chimpancés, lo cual no creo que un chimpancé pueda tener la capacidad. Y él decía, esa nave usaba un elemento que no está en la tabla periódica y ahora que se sabe que se llama el moscovio. Claro. Entonces quiere decir que Lazar nos dio una pista, pero este analista Juan Gloster nos ha dado la siguiente pista y yo creo que ya parte de la conclusión final. Los famosos secuestros extraterrestres eran nada más y nada menos que buscar híbridos para poder manejar estas naves que están cuidadas y guardadas en el Área 51 y Área 52. Qué interesante. La verdad es que me parece fascinante este mundo de la ufología. Sí. Y cómo poco a poco se van descubriendo cosas, ¿no? Al respecto. Y creo que
hay demasiados temas de los cuales quiero hablar contigo. Podemos 10 horas, 20 horas. Sí, tranquilamente. Yo te agradezco, Mario, que hayas venido. La verdad es que me has pasado muy bien. Para mí un agradecimiento. Ya pasamos la hora y pico. Quería decir algo antes de despedirme de tu público y de ti y de todos tus colaboradores a los cuales les agradezco por esta segunda invitación. Ojalá haya otra tercera. Yo actualmente estoy haciendo cursos ufológicos vía internet, vía Zoom, o sea, cursos virtuales, que los estoy haciendo en módulo de 3 meses. En el primer mes hacemos toda la prehistoria antigua, pre-Inca con relación a los alienígenas ancestrales, las mitologías. Primer mes. Segundo mes, todos los casos clásicos de la ufología peruana desde 1942 hasta el presente. Y en el tercer mes y último módulo del mes hacemos toda la desclasificación OVNI en Perú con relación a la desclasificación OVNI norteamericana y el resto del mundo. ¿Puedo dejar un teléfono, 2 teléfonos para las personas que estén interesadas? Por supuesto que sí. A ver, es 901-548-509, mi teléfono, 901-548-509, y al otro teléfono para inscribirse también es el 951-737-603. En esos 2 teléfonos, para las personas que estén interesadas en llevar este curso, se da un certificado virtual o también físico para... Y la verdad es que es muy interesante porque saber un poco más de esto y que tú tengas tanta información al respecto, me parece la verdad es que una experiencia fascinante. Y ¿no? Es una manera educativa y cultural de volcar en los alumnos y alumnas que quieran inscribirse todo este conocimiento que lo mostramos en parte acá en tus programas tan vistos, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Te agradezco de corazón que hayas venido acá y va a haber parte 3, 4, 5, 6, estoy seguro de eso. Gracias. 100%, Mario. Gracias, muchas gracias por todo y bueno, suerte. Cuídense. Bye. Gracias.